sesión 121 queda reglamentariamente aprobada. El acta de la sesión 122 se pone a disposición de las señoras y señores diputados integrantes de la comisión. La señora secretaria dará lectura a la cuenta. Gracias, Presidenta. Se han recibido los siguientes documentos. Comunicación del jefe de la bancada de diputados UDI, por la que informa que el diputado Daniel Ilayú será reemplazado en esta sesión por el diputado Fernando Borges. Ordinario 472 de la subsecretaria de Educación, mediante el cual da respuesta a oficio 118 de esta comisión, por el que se remitió la presentación realizada por el estudiante del Colegio Mayor de Peñalolén, señor Esteban Castro, quien obtuvo el primer lugar en la Expo Ciencias Milset Brasil 2025, por la creación de un filtro purificador de aire que absorbe el dióxido de carbono de los autos, lo que contribuye al cuidado del medio ambiente. Ordinario 73 del subsecretario subrogante de Ciencia, mediante el cual, en cumplimiento de lo establecido en la glosa 18, partida 30, capítulo 2, programa 01 de la Ley de Presupuesto del Sector Público año 2026, informa respecto de las áreas prioritarias para el programa Becas Chile. Ordinario 67 de la Directora Nacional de Senda, mediante el cual, conforme a la Ley de Presupuesto del Sector Público año 2025, informa respecto de las glosas presupuestarias que indica y el articulado 14 correspondiente al cuarto y segundo trimestre de 2025. Ordinario 59 de la Directora Nacional de Senda, mediante el cual, Ordinario 59 de la Directora de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, mediante el cual, según lo dispuesto en la Ley de Presupuesto del Sector Público año 2025, informa respecto de la glosa 14, remitiendo información consolidada sobre la cantidad de evaluadores que anualmente se contratan por la ANID e indica casos de conflicto de interés. Oficio 64 de la Directora de la ANID, mediante el cual, conforme a la establecido la Ley de Presupuesto del Sector Público año 2025, da cumplimiento a lo señalado en la glosa 19 respecto a informar sobre lineamientos y criterios para la asignación de becas de posgrado, planes y proyecciones de desarrollo o empleabilidad de profesionales becados y sobre la tasa de retorno a nuestro país de los becarios. Finalmente, correo electrónico del señor Milko Estrada de Arica, en el que se refiere a los resultados del concurso Fondesit regular de la ANID, dados a conocer el pasado 23 de enero, señalando que en el proceso se evidencian problemas de transparencia que exceden lo razonable tanto en la asignación de los recursos como en la conformación del listado de proyectos adjudicados. Esto a la cuenta, Presidenta. Muchas gracias, secretaria. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. ¿No? Bueno, hay algunos puntos en la cuenta que llaman un poco la atención, pero como es nuestra, por lo menos mi última sesión, como el punto 7, el número 5, que en el fondo son, hablan de eso respecto a la ley de presupuesto, lo mismo el número 4, la glosa presupuestaria. Entonces, no sé si alguno de los integrantes de esta comisión en la actualidad o de la actual comisión va a seguir en la siguiente sesión, en la siguiente periodo legislativo. Sería bien bueno que puedan poner ojo y solicitar respuesta al respecto de lo que plantean estos puntos. Son, por lo menos a mí al leerlos y al escucharlos me llaman un poquito la atención, diputado Kaiser. Señora Presidenta, en primer lugar, agradecerles a todos ustedes por la cordialidad y por el buen trabajo en conjunto que hemos tenido. En segundo lugar, proponer, debido a esta cuenta y a los puntos que usted está mencionando, o solicitar la unanimidad para que esta cuenta sea leída también junto con la primera cuenta del próximo periodo, para que los diputados entrantes tengan y tomen noticia de estos puntos que usted acaba de mencionar. Muchas gracias, señora Presidenta. Muchas gracias, diputado. A mí me parece bien. No sé si al resto de la comisión le parece. Ok, acordamos entonces. Remitir nuevamente entonces estas observaciones a la comisión del periodo nuevo que comienza la próxima semana. ¿Puntos varios? ¿Nadie sobre puntos varios? Ok. Vamos entonces, le damos la bienvenida al ministro y a quienes le acompañan. Vamos a comenzar entonces con la orden del día. Esta sesión ordinaria ha sido citada con el objeto de ocuparnos de la siguiente tabla. Continuar con la votación en particular del proyecto de ley de origen en moción de los diputados y diputadas Gael Llomans, Lorena Frías, Andrés Giordano, Javiera Morales, Erika Ñanco, Camila Rojas, Patricio Rosas, Jaime Sáez, Emilia Schneider y Carolina Tello, que regula la creación y difusión de imitaciones digitales realistas de la imagen, cuerpo o voz de las personas generadas mediante inteligencia artificial en primer trámite constitucional. Para este punto hemos invitado
al ministro de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, señor Aldo Valle Acevedo, quien se encuentra presente, pero por motivos de agenda deberá retirarse antes del término de la sesión, y lo acompañan sus asesoras Camila Aguayo, Sebastián Galás, que me imagino va a llegar, y Loreto González, que viene, viene también en nombre del Ejecutivo. Respecto de la invitación a la ministra secretaria general de Gobierno, señora Camila Vallejo, su secretaria ha excusado su inasistencia debido a compromisos laborales previamente agendados. En segundo lugar, entonces, también tenemos que iniciar la votación en particular del proyecto de ley originado en moción de los diputados Johannes Kaiser, Tomás Lago Marcino y Cristóbal Urrutico Echea, que establece límites al desarrollo de la inteligencia artificial en resguardo de los derechos humanos fundamentales en primer trámite constitucional. Para eso también hemos invitado al ministro de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, señor Aldo Valle Acevedo. Por lo tanto, yo quiero proponerle a la comisión, porque como tenemos dos proyectos en los cuales hay votaciones, no tengo un relojito acá, voy a mirar el mío. Vamos entonces, y porque además hoy día en nuestra última sesión, por lo menos para los diputados que vamos saliendo, por lo tanto también quiero dejar unas palabras para el final de esta sesión, unas palabras de cierre, unos 15 minutos ojalá para que podamos todos dar algunas palabras finales. Por lo tanto, son las 3:10 de la tarde y esta sesión está citada hasta las 16:50, o sea tenemos 1:40. Hora 20, entonces dispongamos de 45 minutos para el proyecto en el primer punto, media hora para el segundo punto y luego pasamos a las palabras finales, si a todos les parece bien. ¿Les parece bien? Ok. Entonces tenemos hasta las 3:55 de la tarde para votar sobre este proyecto de ley. Ministro, le damos la bienvenida. Le ofrezco la palabra. Sí, muchas gracias, presidenta. Nosotros, como Ejecutivo, hemos incorporado diversas indicaciones en cada uno de los artículos todavía pendientes de discusión y aprobación, con el propósito de, en algunos casos, simplificar o flexibilizar los textos con que se venía discutiendo este proyecto. Y por lo mismo pedimos tengan a bien aprobar luego de la discusión cada una de las indicaciones que hemos interpuesto como Poder Ejecutivo, ¿no? En particular, para iniciar, es la indicación número 24 respecto del artículo 8 para suprimir ese artículo, con el fin precisamente de establecer una regulación uniforme más general que implica obviamente cuidar, precaver de una discriminación al establecer un especial sujeto de protección jurídica referida a artistas y figuras públicas. El artículo 24 que está... No, la indicación 24 que es del artículo 8, diputado Kaiser. Sí. Vamos a ofrecer la palabra a los integrantes de la comisión. Sí, señora secretaria, por favor. Tanto la 24 como la 24 es del Ejecutivo, la 25 de la diputada Labra, y ambas son para suprimir el artículo 8. Entonces, si no hay palabras, estamos entonces por colocarlo en votación. Ok, pasamos a la votación.
Entonces, por el resultado de la votación, por la afirmativa 4 votos, 0 en contra, 0 abstenciones. Aprobadas las indicaciones 24 y 25. A continuación, hay indicaciones que reemplazaban el artículo 8, lo que dice relación con la especial protección a artistas y figuras públicas. O sea, la 26, la 27 y la 28. No, esa es la 29. Sí. La indicación 29 del diputado Lilayú agrega un nuevo artículo 9 en el título 2 del derecho a la integridad digital. Artículo 9, obligación de transparencia. Todo distribuidor de contenido producido íntegramente por inteligencia artificial generativa y que comprenda la imagen, voz o cuerpo de una persona lo identificará o etiquetará a través de un formato legible por medios adecuados para que sean identificados como generados o manipulados íntegramente de manera artificial. Diputado Kaiser. Diputado Kaiser. Sí, señora presidenta, dos consultas. Una, al artículo 8 se cayeron todas, ¿no? Eso es la primera consulta. Y respecto al artículo 9, nuevamente tenemos el problema con la redacción. Dice todo distribuidor de contenido. Yo cuando comparto contenido estoy distribuyendo. Y en ese sentido, quizás sería más razonable que una inteligencia artificial que genera contenido de este tipo tenga que ponerle una especie de marca de agua. Pero el que comparte no necesariamente tiene que tener conciencia de que es producto de una inteligencia artificial, uno, y dos, muchas veces no va a tener los medios para hacerlo. Estamos hablando aquí, evidentemente, de redes sociales, pero también en otras plataformas. Creo que la palabra es, ¿cómo se dice? La palabra distribuidor no es muy feliz. Muchas gracias. Diputada Labra. Gracias, presidenta. Comparto las palabras del diputado Kaiser, pero una cuestión de forma. Aprobamos sesiones atrás el artículo 7 que tiene que ver con etiqueta de uso de inteligencia artificial, que está redactada de una manera distinta a esta indicación del diputado Lilayú, pero que en el fondo es lo mismo, razón por la cual esta indicación debería caerse, o sea, eliminar. Sí. Muchas gracias, diputada Labra. Le voy a dar de todas formas la palabra al Ejecutivo. Ministro, por favor. Sí, presidenta. Coincidimos con las razones por las que esta indicación no debiera aprobarse, puesto que ya se haya regulado eso en términos, a mi juicio, desde el punto de vista de técnica legislativa, de una manera más aceptada, y eso está en el artículo 7 ya aprobado. Esa es nuestra opinión. Gracias, ministro. No viendo más palabras, pasamos entonces a declarar, por favor, secretaria. Sí. Vamos entonces a la indicación 30 del Ejecutivo, al artículo 9 que ha pasado a ser 8. Para reemplazarlo por el siguiente, artículo 8, responsabilidad civil. Quien genere o difunda representaciones digitales verosímiles pero falsas de otra persona será responsable del contenido generado o difundido según corresponda y responderá civilmente de los daños o perjuicios que se causen por dicha acción, sin perjuicio de la responsabilidad penal que le corresponda. Ok. Diputado Kaiser, abro la palabra. Muchas gracias, presidenta. En primer lugar, yo quiero volver a repetir el punto. Quien genere representaciones digitales verosímiles pero falsas de otra persona será responsable del contenido generado. Me parece razonable porque ahí existe una voluntad y existe naturalmente de inmediato una lógica de responsabilidad. Pero respecto de quien difunde aquel que comparte.
difunde aquel que hace una cita sobre esto, difunde es demasiado amplio y puede terminar generando una norma que es imposible, donde es imposible perseguir las responsabilidades, porque también en tribunales sería muy difícil probar algún tipo de dolo. Y si basta la difusión, bueno, entonces usted puede terminar castigando a gente que no ha tenido ninguna voluntad maléfica al momento de compartir un material. En ese sentido, yo restringiría esta misma norma con la misma redacción a quien genere, porque ese sí lo está haciendo de todas maneras con conciencia del hecho mismo, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, diputado. Diputada Labra. Muchas gracias, presidenta. Nuevamente comparto las palabras del diputado Kaiser. Y esta discusión la hemos dado en el grueso de este proyecto de ley, que es la responsabilidad primaria que se está cargando a las plataformas digitales cuando hablamos de difusión, siendo quien debe tenerla la persona que lo genera. Y con esta indicación se está generando una regulación ex ante, y cuando uno revisa la legislación comparada o cómo funcionan otras democracias digitales, como el caso de Singapur, Estados Unidos, la Unión Europea o Corea del Sur, se considera un concepto que aquí no se menciona, que son los llamados safe harbors o puertos seguros. Que esto lo que hace no viene a eliminar la responsabilidad de intermediarios, pero lo condiciona a ciertos estándares de diligencia. Eso es lo que se utiliza en todas las democracias digitales, porque esto genera como está esta redacción, genera un efecto negativo importante que se traduce en algo bastante simple. Las startups, las innovaciones en plataformas de difusión no van a querer arriesgarse a generar y difundir contenido con estas altas multas que además están asociadas con una gran responsabilidad civil, como está establecido en esta indicación. ¿Y quién va a desarrollar esto? ¿Quién lo va a difundir? Solamente van a ser las grandes empresas que van a ser capaces de costearlo. Por lo tanto, creo que en este caso se está otorgando una responsabilidad automática cuando lo que se debiese considerar es el daño ex post. Y un concepto que se utiliza, ya lo mencionaba internacionalmente, y que es bastante efectivo, es los puertos seguros, que es algo que no tenemos considerado en este proyecto de ley. Gracias, presidenta. Muchas gracias, diputada Labra. Ministro, le doy la palabra. Muchas gracias, presidenta. Lo cierto es que en esta norma no se establece una responsabilidad objetivamente, ¿no? Que tampoco se establece una responsabilidad penal, ¿no? Se hace referencia, digamos, con la expresión sin perjuicio de la responsabilidad penal si es que ella fuese establecida del modo como se establecen las responsabilidades penales en nuestro ordenamiento jurídico. Y luego es evidente que precisamente lo que se quiere resguardar es que se interrumpa, ¿no? La reproducción cuando se trata de representaciones digitales verosímiles, pero falsas. Es decir, no es la reproducción de cualquier contenido y desde luego que pone la responsabilidad en quienes van a difundir estas imágenes de verificar y el mayor para estos efectos también se debe tener presente que la contención de la conducta antijurídica requiere considerar que precisamente difundir es la acción que causa, digamos, el mayor daño o el daño equivalente, no solo quien genera o crea, ¿no? Y entonces, desde ese punto de vista, nos parece que, por tratarse de una responsabilidad extracontractual, ¿no?, de carácter civil, poner, por así decir, la contención, la inhibición de la conducta por el sistema jurídico, tanto para quien genere como para quien difunda, es la única manera de dar eficacia, digamos, a los objetivos
regulatorios que tiene, digamos, esta ley. De lo contrario, el objetivo, es decir, la eficacia de esta norma se vería, a nuestro juicio, dañada, y sería imposible finalmente garantizar esta mayor diligencia y responsabilidad en quienes difunden o tienen la posibilidad de difundir estas representaciones digitales verosímiles pero falsas. Eso es, Presidenta. Diputado Kaiser. Muchas gracias, señora Presidenta. Mire el texto. Dice que la representación de un contenido que es verosímil. Es decir, yo lo puedo creer de buena fe. Y sin embargo, la misma norma establece que yo tengo que asumir una responsabilidad civil en razón de haber creído de buena fe en un contenido y haberlo compartido o haberlo publicado. Es decir, yo de buena fe, algo que es creíble, que es factible, etcétera, lo comparto y me sanciona. Y me sanciona desde el punto de vista civil. Eso es una norma que puede terminar generando tremendas injusticias y que por lo demás, normas como esta tienen a 13.000 ingleses al año detenidos en Inglaterra en razón de haber compartido algún tuit. Vamos a aprender del desastre en materia de libertad de opinión británico. Inglaterra detiene 4 veces más personas que China en razón de una norma como esta. Y, señora Presidenta, yo creo que la palabra difusión es clara. Yo difundo cuando comparto, yo difundo cuando publico, yo difundo incluso cuando comento dónde está esto. Y a mí me parece que es una sanción demasiado dura para un actuar de buena fe lo que establece este artículo. Entonces, si vamos a sancionar a alguien, a ver, yo no sanciono a quien comparte una mentira o a quien repite una mentira que inició una persona determinada en el mundo análogo. Yo sanciono al mentiroso, no al que de buena fe creyó una mentira. Esta norma, señora Presidenta, me parece que no va demasiado lejos. Muchas gracias. Gracias, diputado. Yo quiero sumarme a las palabras del diputado Kaiser porque efectivamente yo creo que hay que sancionar a quien genera información falsa y quizás podría decir quien genere y difunda, porque también creo que si una persona comparte alguna publicación, pero no está 100% claro, además, ¿quién fiscaliza que esa persona o quién le dice a esa persona que eso es realmente verdadero o falso? Entonces, creo que yo por lo menos no estoy disponible para aprobar este artículo con esa observación. Diputada Yomans. Presidenta, mire, aprovechando igual de todas formas entiendo el resquemor y lo comparto en el sentido de que no se puede poner en una misma categoría a quien genera, a quien difunda no maliciosamente, ¿cierto? Porque, por ejemplo, podría ser una alternativa a quien difunda de mala fe, ¿cierto? Porque estamos hablando de la responsabilidad civil, entonces podríamos utilizar alguna característica de ese estilo que permita, por ejemplo, no es lo mismo alguna persona que retuiteó a alguien que con comentarios, ¿cierto? Tratando de, en el fondo, generar con intencionalidad una opinión en las personas que le va a causar el daño que, en el fondo, genera esta información. Entonces, Presidenta, yo entiendo que hay distintas connotaciones y podríamos quizás desarrollarlo de esa forma. Para mí la mala fe creo que es algo que se puede desarrollar y ese puede ser una categoría que utilicemos a propósito que estamos hablando de responsabilidad civil y no penal. Por eso también quería tomar la palabra, porque el diputado Kaiser mencionó que no caigamos, ¿cierto?, en las situaciones como en otros países, Inglaterra mencionó, en donde llegaban a la cárcel. Y acá estamos hablando no de lo penal, porque no estamos en responsabilidad penal, es decir, nadie va a llegar a la cárcel con este proyecto de ley, sino que más bien las sanciones son
en materia civil, que pueden ser multas, ¿cierto? Y de ese estilo. Pero atendiendo que podríamos trabajar esta materia, podríamos hacer alguna diferenciación. Eso, Presidenta. Gracias, diputada Yomas. Diputado Kaiser. Hacer presente que lo que dice esta norma es que contenido verosímil, compartir o difundir contenido verosímil. Si yo veo un contenido que es verosímil y sobre ese contenido verosímil yo articulo una opinión, ¿ya? Esa opinión está igualmente cubierta por la buena fe. Y si vamos a perseguir opiniones porque pueden molestar o dañar sobre la base de una prueba falsa, pero que no tenía cómo ser reconocida como falsa, entonces también nos estamos metiendo en un tete. Por lo demás, una persecución de una responsabilidad civil para una persona normal y corriente, ¿ya?, es igual de gravosa que a veces que una por responsabilidad penal. A diferencia de la responsabilidad penal, en materia de responsabilidad civil uno no recibe un abogado puesto por el Estado cuando uno tiene privilegio o pobreza. Eso significa que más encima tiene que cubrir sus propios costos legales. Y puede terminar siendo más gravoso, literalmente, que un proceso penal para una persona. No olvidemos que la inmensa mayoría de las personas en este país no tienen muchos recursos para defenderse en una situación como esta, y sí tienen acceso a las redes sociales. Entonces yo plantearía lo siguiente: seamos razonables. Lo razonable es que, uno, es muy difícil probar la voluntad. Es decir, la mala fe, para probar la mala fe, eso es extremadamente difícil. En un tribunal usted va a ver que siempre la presunción es de buena fe, ¿ya? Bueno, pero es que lo que le estoy planteando, es muy difícil probar la mala fe. Yo no entraría en esa lógica. Yo entraría simplemente en la lógica siguiente: quien está creando contenido que es malicioso, evidentemente y de inmediato prueba su mala fe. Pero no el que comparte, comenta o se articula sobre ese contenido no habiendo sido el creador, especialmente cuando el contenido es verosímil. En ese sentido, yo creo que la norma debe reducirse únicamente al creador, y con eso creo que estaríamos todos de acuerdo. Y lo que planteaba la señora presidenta me parece absolutamente razonable: que sea creador y distribuidor, que sea complementario, que sea, en el sentido, que haga las dos cosas. Pues si no, yo puedo crear algo para mí, que se queda en mi computador, no lo ve nadie, es cosa mía, ¿no? Eso sería. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, diputado. Ofrezco la palabra. Parlamentarios, ¿no? ¿Ministro? ¿Sí? Presidenta, por su intermedio, es muy útil discutir y precisar, porque el lenguaje nos puede ayudar mucho. Sin embargo, nosotros quisiéramos agregar algunas consideraciones, y le voy a pedir a la asesora Camila Aguayo y luego a Loreto que puedan agregar algunas opiniones, sin perjuicio de que, obviamente, atendido el momento en que se encuentra este proyecto de ley, podamos avanzar en una solución que permita, digamos, ojalá continuar con esta regulación de la manera más concordada posible. Sí, Camila. Permite, ministro, antes le voy a dar la palabra a la diputada Riquelme, que me la había solicitado y no me había dado cuenta. Disculpe, diputada, tiene la palabra. No se preocupe, presidenta, muchas gracias. Muy buenas tardes a todos, a todas. Un gusto verlos nuevamente. Me complica respecto de este artículo el concepto de verosímil. Porque si partimos en nuestro derecho de la base de la buena fe, ¿cierto?, que es un pilar esencial de nuestro derecho, no necesitamos decir verosímil. Porque partimos creyendo que el contenido debiera ser cierto, debiera ser verdadero. Entonces, si vamos al supuesto de que ingeniero difunde representaciones digitales falsas, simplemente falsas, pues no vamos a estar creando dos elementos de prueba: probar que es falso, es decir, que no es verdadero, y además probar que era creíble. Le estamos dando un doble peso de la prueba a quien quiere hablar sobre este contenido, a quien quiere demandar respecto del daño que genera este contenido. Entonces yo pido que se revise por parte del Ministerio el concepto de verosímil. Yo simplemente dejaría representaciones digitales falsas, ¿ya? Porque la verosimilitud
implica probar que podía ser creíble, que podía tener un sustento. Entonces estamos agregando, insisto, 2 elementos probatorios y no uno. Eso es mi observación simplemente, Presidenta. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada. Diputada Labra, diputado Kaiser, después le doy la palabra a Camila. Gracias, Presidenta. Hoy ya estoy en consenso con todos, porque lo que dice la diputada Riquelme tiene mucho sentido, pero quiero hacer referencia a los orígenes del proyecto y a lo sustancial que se aprobó en esta comisión, yo no la aprobé, que son la definición de representaciones digitales verosímiles pero falsas, que hablan de afectar la honra y una serie de otras cosas que generan esta complicación en su interpretación. Por lo tanto, todo el proyecto que en este momento se ha aprobado hasta ahora está basado en eso, que para mí creo que es una tremenda complicación y que recae en este artículo y quizá en los que vengan y en los anteriores. Por lo tanto, creo que esto, estoy de acuerdo con lo que planteaban, es un problema ya estructural del proyecto de ley. Gracias, Presidente. Yo solamente plantearlo con un ejemplo, ¿de acuerdo? Todo esto tiene que ver con la credibilidad, es decir, si una publicación es capaz de generar la certeza en alguien que lee la publicación o la ve, ¿ya?, de que lo que se está planteando es cierto. Si yo presentase al muy honorable señor presidente de la República, no sé, en un bar en la luna, evidentemente que es inverosímil, ¿de acuerdo? Queda absolutamente claro que no importa qué cosa yo haga después de plantear que el escenario se da en la luna, no sería verosímil, por lo tanto estaría cubierto por la crítica o por la sátira o por la comedia, lo que fuere. ¿Me explico lo que voy? Si yo por otro lado hago un deepfake del señor presidente en un bar que se frente a la Universidad de Chile, eso sí es verosímil. Y no es verosímil, es verosímil en razón del contexto. ¿Me explico? Y puedo entonces generar una acción del señor presidente que fuese lesiva para su honra a través de la inteligencia artificial. Entonces es verosímil y yo efectivamente estoy generando un daño a la honra del señor presidente de la República. Entonces, yo creo que es importante desde el punto de vista de lo que ha de decidir el magistrado en algún momento, ¿ya?, entregarle también esta herramienta. Porque de otra manera, nuevamente, tienes el humor, la sátira, sarcasmo, todo tipo de generación de contenido topase, terminaría, para aquellos que tienen suficientes años ya, topase terminaría entonces sancionado si estuviese en forma digital ¿cuántas veces? ¿Me explico? Entonces, para mantener las cosas como están, porque el problema con la ley, cuando uno la redacta, es que la ley no se hace cargo de todos los casos. No se hace cargo, muchas veces no es criteriosa, depende del magistrado, y el magistrado está atado a la ley y a la letra misma de la ley. Entonces, muchas veces los magistrados tienen que fallar en contra de su sentido de justicia en razón de lo que establece el texto de la ley. Por eso hay que ser muy específico en estas materias. Yo diría que el criterio de verosimilidad lo que hace es ayudar al magistrado a tomar una decisión, en vez de generar una legislación que fuese demasiado amplia, demasiado ancha y muy de goma. ¿Me explico lo que voy? Que pudiese prestarse entonces para la persecución de crítica política o de otro tipo. Muchas gracias, señora presidenta. Camila, le ofrezco la palabra. Muchas gracias, presidenta. Sí, bueno, partir señalando que todo lo que estamos discutiendo hoy día se debe leer a la luz y un poco en la línea de lo que señalaba la diputada Labra por su intermedio, presidenta, respecto a la definición que está en el artículo 3 de representaciones digitales verosímiles pero falsas, en que ahí se dio esta discusión largamente y que además desde el Ejecutivo planteamos que es una definición que está también contenida en el proyecto de ley de violencia digital y que justamente recoge la complejidad de hoy día del fenómeno de la generación de contenido por estas nuevas tecnologías, porque en el fondo la verosimilitud viene de la base de que estos contenidos efectivamente son muy realistas y por ende esta verosimilitud se ha dado por cómo ha evolucionado la tecnología. Entonces,
la verosimilitud, y siendo reiterativa, pero me parece importante que quede claro el punto, no tiene relación necesariamente con la buena fe, sino por cómo en esencia este contenido logra efectivamente engañar o inducir a error siendo efectivamente falso, y justamente es por eso lo necesario de la regulación que estamos discutiendo hoy día. Y volviendo a la discusión respecto a la responsabilidad que genera, y en la indicación 30 que estamos discutiendo ahora, el ministro lo señaló muy claramente, el artículo no establece responsabilidad objetiva, es decir, la mera acción de compartir, compartir, no recibir, compartir, difundir, no genera automáticamente responsabilidad. Se requiere acreditar daño, un nexo causal y al menos culpa, y en ese sentido difundir con buena fe no tendría culpa necesariamente. Entonces, la buena fe podría excluir de responsabilidad, y tal como señalaba también por su intermedio la diputada Yomas, eso está recogido en nuestro ordenamiento jurídico, en el Código Civil. Y de hecho no estamos generando un régimen de responsabilidad en paralelo, justamente estamos basándonos en el régimen extracontractual que tienen otras legislaciones en nuestro país. Eso me parecía importante enfatizar respecto al porqué de la definición que ya fue aprobada hace algunas sesiones. Loreto. Muchas gracias. Un poco respecto de las consultas, en las sesiones pasadas, tal como lo hemos explicitado, nosotros queremos hacernos cargo de una realidad virtual y digital que está viviendo la ciudadanía. En ese mismo sentido, por hechos acaecidos el año pasado, a propósito de deepfakes conocidas, varios diputados también presentaron varios proyectos para sancionar o regular las deepfakes, algunos directamente con sanciones penales, otros con sanciones civiles. Existe una realidad, incluso legislativa a nivel mundial, a nivel comparado, de poder establecer estas obligaciones y estas responsabilidades. Tal como dijo el ministro, tal como dijo la diputada Riquelme, como dijo también Camila y además otros diputados, hay que tener mucho ojo en la forma en que se plantea la idea de la responsabilidad civil. Debemos recordar, tal como dijo Camila, que hay que haber un juez que tiene que probar los requisitos de la responsabilidad civil, y muy importante respecto de las presunciones de mala fe, el legislador exige que sean planteadas de manera explícita. No porque pareciera ser que se exige mala fe, se tiene que exigir, sino que se tiene que indicar que se presume esta mala fe. Y aquí, tal como la responsabilidad civil en general, subjetiva, no un sistema objetivo, debe exigirse la culpa, es decir, debe explicitarse que hubo un dolo o una acción dañosa. Por tanto, en ese mismo sentido queremos reforzar ese punto. Además, al igual que las demás indicaciones que se han planteado por los parlamentarios, las indicaciones del Ejecutivo han recogido esta pretensión o esta preocupación de poder no dejar sin sanción determinados delitos que son nuevos. Claro, la legislación penal va avanzando a partir de ciertos hechos, y en este punto nos tenemos que hacer cargo como sociedad de cómo no solamente educamos a la población, y en ese punto el Ejecutivo se ha hecho cargo de capacitaciones a propósito de desinformación o a propósito de analfabetismo o alfabetismo digital, sino que además tenemos que regular la forma en que un ciudadano utiliza de manera dañosa estas tecnologías. Entonces, reforzar en definitiva que esta no es una responsabilidad objetiva, sino que va a tener que probarse, y además se compone además de otras obligaciones. Aquí de alguna manera hacemos un conjunto de responsabilidades para que tanto todos los integrantes o todas las personas que participan en este como nuevo mundo digital, tanto plataformas, tanto los ciudadanos, puedan de alguna u otra manera hacerse responsables, tanto de un aspecto más proactivo, como son las capacitaciones, como también desde el punto de vista de si existe un daño, se va a tener que probar, y en caso de que se prueba, se va a sancionar. Finalmente, tal como dijo Camila, nosotros también hemos seguido el proyecto, el Ejecutivo ha propuesto el proyecto de violencia digital, y respecto de las indicaciones, en ellas se incorporan determinadas sanciones penales porque vemos bienes jurídicos que tienen que protegerse. Y esos son, por ejemplo, la indemnidad sexual, principalmente respecto de las mujeres. Pero también existen sanciones, y también hay varios proyectos de ley de diputados de diverso ámbito político que además sancionan, por ejemplo, qué pasa si existen deepfakes respecto de discursos de odio, qué pasa con las deepfakes en materia electoral. Son varias temáticas que tenemos que hacernos cargo, y creo que este proyecto es bastante más resumido, es bastante más consensuado, y en definitiva es bastante, yo creo, mucho más como un buen punto de partida,
principalmente respecto de la prueba que tiene que entregarse respecto a los mismos requisitos que mencionó Camila. Eso. Diputado Kaiser. A ver, muchas gracias, Presidenta. En primer lugar, yo no veo en la norma las prevenciones que se acaban de plantear, en ninguna parte. Por otro lado, sí veo lo siguiente. Usted me plantea que aquí vamos a empezar también a perseguir discursos de odio. Sabemos por dónde van los tiros en esa materia, porque entonces estamos hablando, normalmente los discursos de odio son los que uno odia, son aquellos que se identifican normalmente porque son del otro lado político. Lo hemos visto en más de una ocasión. Entonces el punto es que dejemos eso de lado. Aquí estamos hablando de las imágenes que pueden comprometer el honor de una persona, que pueden efectivamente transformarse en un daño para esa persona. Si usted me dice que aparece, por ejemplo, una persona en una deepfake, en una situación incómoda o inmoral o lo que fuere, ahí usted no solamente tiene un tema civil, ahí usted tiene una injuria. Y probablemente una injuria especialmente grave por el nivel al que se comunica todo esto. Usted puede perseguir todo tipo de delitos en esta materia, pero en este particular, nosotros estamos hablando de otras cosas. Porque usted no está yendo solamente al generador, está yendo a los distribuidores, a aquel que comparte algo, ¿ya?, que no se ha replicado. No se olvide una cosa, en este proyecto usted no acota solamente la protección a una mujer y su indemnidad sexual, o a un hombre y su indemnidad sexual, o para qué hablar de un niño y su indemnidad sexual. Esto es mucho más amplio. Entonces, si usted lo tiene así de amplio, como lo tiene en esta materia específica, y no ha hecho ¿cómo se dice esto? No ha hecho en el texto mismo las prevenciones respecto de cómo debe ser interpretado por parte del juez o cómo debe ser aplicada la norma por parte del juez, el juez la va a aplicar de manera amplia o de acuerdo con su criterio. Y eso, en principio, es un peligro para la libertad de expresión. Y yo sé que existen distintas visiones de lo que es la libertad de expresión. Algunos creen que la libertad de expresión es la libertad de decir lo que le gusta a un cierto grupo. Yo soy un extremista en materia de libertad de expresión. Yo creo que la libertad de expresión significa que uno está facultado para decir lo que la otra gente no quiere escuchar. ¿De acuerdo? No para proteger lo que de todas maneras todo el mundo está de acuerdo, sino que para proteger aquello que la gente no quiere escuchar. Para eso está la libertad de expresión. A veces es escandaloso, a veces es realmente inaceptable. Lo vimos ayer en el Festival de Viña, y sin embargo hay libertad de expresión, y me parece que esa libertad de expresión debe ser protegida. También respecto de quienes con buenas intenciones traten de proteger a personas en particular. Así es que hagamos una separación. Avancemos en este proyecto, les propongo, avancemos en este proyecto. Yo estoy dispuesto a que nosotros votemos, propondría un cambio de redacción, como lo propuso la señora presidenta de la comisión en un principio. Nos quedamos en generación y distribución, como copulativamente, y seguimos avanzando, porque de otra manera creo que nos podríamos quedar enganchados en este punto en particular. Muchísimas gracias, señor presidente. Gracias, diputado Kaiser. Tengo la palabra al diputado Palma, después a la diputada Yomans y después a Loreto. Gracias, presidenta. Saludarle a usted, al Ejecutivo, a la Secretaría, al colega. Presidenta, quería a veces testimoniar, ayuda bastante en estas discusiones. A mí me pasó en el contexto de las campañas electorales recientes que una autoridad de mi distrito, concretamente una alcaldesa de mi distrito, difundió a través de sus redes que yo era responsable de que se retirara el programa Más Ama, que todos saben es un programa que beneficia a cientos de miles de personas mayores, que significa adultos mayores autovalentes. Y me vi severamente perjudicado por esta difusión falsa, absolutamente fácil, pero, como decía mi colega por su intermedio, Marcela Riquelme, verosímil, porque lo dice la máxima autoridad comunal. Entonces, ¿cómo es posible que una autoridad comunal se atribuya el derecho a difundir una información totalmente falsa? Porque yo fui un asiduo defensor de ese programa, pero como eso, en momentos de competencia electoral, entrega un plus que es peligroso para un posible eventual rival, entonces
desde ese punto de vista entiendo y comparto lo que planteaba la diputada Riquelme por su intermedio respecto de esta mixtura que se llama entre lo verosímil y lo falso. No sé, yo creo que es razonable lo que ella plantea. Para terminar, mencionar otro hecho que también me afectó a mí. Yo presenté en la Comisión de Ética, pedí que se requisaran las cámaras porque fui insultado por una colega violentamente en un ascensor. Está todo registrado, Presidenta, todo. Salió absolutamente absuelta después de 3 meses. Esta misma persona me provocó en la sala, reclamó que yo le había respondido con un insulto y me multaron en un 15% de mi dieta parlamentaria. Entonces, a la hora de tener registros audiovisuales, rectifico, visuales, porque está prohibido grabar. Entonces, lo que usted ve en un ascensor o ve en una sala pueden ser muecas, gestos, movimientos, pero no puede leerle los labios al otro. Casualmente pasó acá que por una operación política a mí me perjudican porque le leen los labios a la colega, a la misma colega que 3 meses me había insultado violentamente en un ascensor en presencia de 2 colegas. Entonces, lo quise mencionar porque es absolutamente atingente a lo que estamos discutiendo. O sea, hoy día, y sobre todo en este ámbito que suele ser muy bizarro, ocurre cualquier cosa de cualquier sector sobre otro. Yo creo que aquí no se salva a nadie. A mí me pasó con gente, fuego amigo, insólito. Así que, si me disculpa, quería hacer esa apreciación. Muchas gracias, Presidenta. Muchas gracias, diputado. Le comento a la comisión que nos quedan 5 minutos sobre este proyecto, porque acordamos que era hasta las 3:55, por lo tanto le voy a dar la palabra a la diputada Llomans, a la señora Loreto, y solicitarles que sean breves para poder votar o ver qué vamos a hacer con este artículo, con esta indicación, perdón. Presidenta, mire, a propósito de la discusión que hemos dado, quiero proponerle a la comisión una indicación que entiendo ya tiene redactada mi asesor y que habría mandado para recoger todo lo que se ha discutido acá de alguna manera, sobre todo poniendo en atención, ¿cierto?, que la idea es, en el fondo, sancionar a quien digamos, maliciosamente o a sabiendas, ¿cierto?, difunda este tipo de falsedad. Porque efectivamente, por ejemplo, en el caso que señalaba el diputado Palma, la alcaldesa podría haber pescado la cuenta de que otra persona haya generado ese video y ella lo difunda. Puede ser otra persona, parte de su equipo incluso, parte de sus redes, y ella lo difunda y se pueda en esto subsumir diciendo, no, pero es que lo generó otra persona, entonces no lo generé yo. Pero el efecto que genera al que ella lo difunda tiene o podría tener, y eso habría que probarlo, porque lo que estamos estableciendo acá es que quien genere o difunda a sabiendas, ¿cierto?, de la falsedad del contenido, lo realice. Por lo tanto, esa falsedad la tiene que probar quien lo quiere realizar. Entonces, yo creo que con esto, Presidenta, resguardamos lo que se ha señalado de alguna manera, entonces por eso la quería presentar y podamos votarla y así hacer los cambios que se sugirieron. Gracias, diputada. Sí, diputado. Disculpe, sobre el punto quería hacer una precisión porque creo que me equivoqué en parte del enunciado. Efectivamente, lo que hace esta persona no es directamente desde sus redes, pero es desde las redes de sus cercanos, ¿no? Entonces produce el mismo efecto y se cubre las espaldas para que uno no pueda demandar a una alta autoridad comunal. Diputado Palmas, Loreto, ¿no? Ok, pasamos entonces, ponemos en votación. Leo la indicación de la... Por favor. Sí, ya lo agregamos al comparado. La indicación 31 es de la diputada Llomans, para modificar el artículo 9 de la siguiente manera. Artículo 9. Responsabilidad civil. Quien genere o difunda a sabiendas de la falsedad del contenido, representaciones digitales verosímiles pero falsas de otra persona, será responsable del contenido generado o difundido según corresponda y responderá civilmente de los daños o perjuicios que se causen por dicha acción, sin perjuicio de la responsabilidad penal que le corresponda. Ok, pasamos entonces a la votación de esta indicación.
Diputada Molina, ¿estamos en votación? Resultado de la votación, 5 votos a favor, 2 en contra. Resulta aprobado. Las demás indicaciones, entonces, son incompatibles con lo ya aprobado. Las indicaciones a ese artículo. La indicación 34. Perdón. Vamos. Sí. La indicación 34 del Ejecutivo reemplaza el artículo 10, que ha pasado a ser 9, por el siguiente: medidas cautelares. Los tribunales ordinarios de justicia, conforme a lo dispuesto en el artículo precedente, podrá decretar en cualquier momento el retiro o bloqueo del contenido a solicitud del afectado. La diputada Molina también reemplaza el... Sí, en el segundo inciso. Asimismo, podrán resolver la adopción de las medidas necesarias para evitar que prosiga el daño cuando exista peligro inminente de daño irreparable. Eso es. La diputada Molina. Diputada. Gracias, señora presidenta. Quiero retirar la indicación porque más adelante está mejor expresada y por una indicación del Ejecutivo. Muchas gracias, diputada. Se ha cumplido el horario que habíamos fijado, son las 3:55. Por lo tanto, vamos a dejar hasta acá esta votación y se continuará exactamente. Por lo tanto, cerramos este punto. Le agradecemos al ministro, a quienes le acompañan, y vamos a pasar inmediatamente al segundo punto de la tabla. Exactamente. Vamos entonces a iniciar la votación en particular del proyecto de ley originado en moción de los diputados Johannes Kaiser, Tomás Lagomarsino y Cristóbal Urruticoechea, que establece límites al desarrollo de la inteligencia artificial en resguardo de los derechos humanos fundamentales en primer trámite constitucional. Gracias. Sí, diputado Palma, ¿sí? A su equipo de colaboradoras que han sido formidables todo este tiempo. Muchas gracias. Más allá de las diferencias técnicas. Bueno, le voy a dar la palabra a la secretaria para que nos indique qué ocurrió. ¿No llegaron indicaciones? Sí. Sí, presidenta, no se presentaron indicaciones al proyecto de ley del diputado Kaiser, por lo tanto está tal cual se presentó para votarlo en particular. Ok, entonces vamos a votar en particular. Aquí en el fondo hay que votar artículo por artículo, ¿cierto? Ok. Este proyecto, para recordarle a los colegas, fue votado en general en la última sesión y hasta hoy día había plazo para indicaciones, pero no llegó ninguna indicación, por lo tanto hay que votar en particular. No sé si le parece bien a la comisión, como se votó en general este proyecto y no llegaron indicaciones, aprobarlo de la misma forma en particular. ¿Sí? Sí, porque no llegaron indicaciones. ¿Podemos hacer una nueva votación? Son 6 artículos, voy a poner todos en votación. Votación conjunta, en el fondo. Un paquete. Exacto, los leemos. Resultado de la votación: por la afirmativa 5 votos, 2 abstenciones. Aprobado entonces en particular el proyecto del diputado Kaiser. Tenemos que designar, bueno, no podemos designar diputado informante porque alguien de... pero Gael continúa, ¿no? Sí. Entonces, si le parece a la comisión, dejamos a la diputada Yoma como diputada informante de este proyecto. Es quien nos va
a reemplazar en esto. Muchas gracias. Ok. Habíamos acordado al inicio de la sesión votar seguir la votación de ambos proyectos y luego pasar a una ronda para que cada diputado dé sus palabras finales, sobre todo los que nos vamos de este Congreso. Así que quiero partir desde el diputado Kaiser y nos vamos a ir ahí después, diputada. Muchas gracias, señora presidenta. En primer lugar, agradecerle a usted por su ecuánime conducción de esta comisión. En segundo lugar, agradecerle también a todos los colegas, tanto aquellos que son más cercanos políticamente como aquellos que están más lejos del punto de vista político, por su tremenda disposición a buscar lo mejor para nuestro país y para nuestra gente aquí en esta comisión, que gracias a Dios y a diferencia de muchas otras comisiones, es una comisión donde creo que desde un punto de vista técnico podemos demostrar que sí, lo que nos une es más que lo que nos separa cuando se trata de defender los intereses de nuestros compatriotas. Así que a cada uno de ustedes agradecerles por la disposición, agradecerles también por la amistad cívica. Nos vamos a seguir viendo en lados distintos de la trinchera, pero eso no significa que uno no pueda desarrollar un gran respeto y un gran cariño a nivel personal con personas con las cuales uno tiene diferencias políticas importantes. Así es que muchas gracias, les deseo a todos ustedes el mejor de los éxitos, y a esta comisión por supuesto también, y a todos quienes nos vayan a reemplazar, porque yo creo que esta, de ser una de las comisiones posiblemente de las menos importantes, va a pasar, ojo, porque muchas veces los partidos lo ven así, va a pasar de la mano de lo que es la evolución de la inteligencia artificial, de lo que es la revolución de la industrialización 4.0, etcétera. Probablemente a ser una de las más importantes comisiones en este Congreso. Y nosotros yo creo que en este periodo legislativo hemos puesto las bases para que ello suceda. Muchísimas gracias a todos ustedes. Gracias. Muchas gracias, diputado Kaiser. Diputada Labra. Gracias, presidenta. En primer lugar, quiero agradecerle a usted también. Ha sido presidenta un año realmente y lamento que no hayamos podido concretar que tuviera el rol de presidenta de manera oficial porque lo ha sido. Lamento que eso nos haya dado así, pero gracias, presidenta. Creo que ha dado una conducción muy nutritiva, muy ecuánime, que nos permitió tener un muy buen ambiente en esta comisión, siempre con mucho debate, mucha discusión, pero basado en lo técnico, con mucho respeto por parte de todos. Considero que hemos aprendido muchísimo, todos. También valorar la presencia del Ejecutivo siempre. Creo que muy pocas veces no estuvieron presentes de parte del Ejecutivo y eso también desde la ex ministra Aysén Echeverri hasta el actual ministro. Eso es algo muy valorable y se nota la importancia de la temática que estábamos tratando. Y también confío y espero que a partir del 11 de marzo esta comisión pase a ser de las más importantes, que se le dé la relevancia necesaria. Estamos viviendo una revolución digital que puede traer muchos beneficios, también con muchos riesgos, pero necesitamos que esta comisión deje de ser invisibilizada y pase a tomar un rol preponderante que confío que el presidente electo lo hará así. Y muchísimas gracias a todos, ha sido un gusto poder debatir en todas estas comisiones junto a todos ustedes. Gracias, presidenta. Sí, total. Muchas gracias, diputada Molina. Muchas gracias, señora presidenta. Bueno, me sumo al reconocimiento del trabajo suyo, presidenta, de nuestras dos magníficas abogadas. Espero que la guaguita salga bien y que todo ande perfecto. Yo debo decir honestamente que cuando insistí en que quería estar en esta comisión, pensaba más bien en lo que yo he hecho en ciencia, ¿no? En la investigación, abrir espacios para las mujeres, abrir espacios en distintos... Bueno, tenía esa mirada, pero debo reconocer que aprendí un montón, porque todas estas temáticas no son parte de mi conocimiento básico. He tenido un tremendo aprendizaje
Y también valoro tremendamente la altura de miras que ha tenido la discusión, donde se discute con argumentos, no con ideologías, y creo que esta comisión lo merece. Qué pena que no voy a poder seguir, pero espero que quienes sigan, me parece que es la única que sigue, se haga cargo de que esta comisión tenga mucha influencia, porque aunque no lo parezca, el futuro depende, la sociedad depende de cómo nosotros seamos capaces de ponerle borde a estas cosas que parecen prácticamente inabarcables. Es muy difícil. Así es que muchas gracias, les agradezco mucho a todos y cada uno, a mi asesora jurídica también, porque me ha enseñado también a cómo hacer indicaciones en esto. Así que muchas gracias y bueno, desde afuera también pueden contar con nosotros si nos requieren. Muchas gracias. Diputado Palma. Bueno, me sumo al sentimiento de gratitud, ¿ya? Primero, Presidenta, reconocer en usted una figura muy loable que ha sostenido el timón de esta comisión durante todo el periodo prácticamente que yo he estado acá, de hace 1 año y medio aproximadamente, y ha hecho una conducción muy transversal que ha permitido que todos y todas nos podamos expresar libremente, que no hayan altercados acá, que suele pasar en otras comisiones que son de más difícil manejo. Creo que acá todas las voces han sido escuchadas y eso enriquece el debate. Agradecer también a la Secretaría, también me sumo a lo que dice mi colega, que el bebé nazca sano y fuerte, y de verdad con mucho cariño, ¿no? Y por allá también toda la gratitud, ¿ah? Sí, agradecer a los colegas el buen tono, el tono amable, la buena disposición frente a eventualidades que siempre surgieron. Y un tema no menor, por alguna situación que evidentemente no es casual, habíamos varios médicos en esta comisión, y es porque el interés por lo científico está como yo diría que es casi genético, ¿no? Yo en estos días he recordado con mi hijo menor en contexto de descanso, un par de días, cómo uno se inquietaba por mirar estrellas con un pequeño telescopio o a través de un microscopio descubrir las cosas pequeñas que no alcanzan a ver los ojos humanos. Y eso es un afán permanente que debería ser un acicate, sobre todo para la población infantil que hoy día se ve tan alienada, expuesta a peligro, a toxinas, a drogas, a violencia, a delincuencia, en fin. Yo creo, se lo dije hace mucho tiempo al ministro Cataldo, si mal no recuerdo, que pucha que sería bonito que, por ejemplo, hubieran pasantías de los niños de los colegios, sobre todo de los colegios de población más vulnerable, pues nuestros observatorios. Acá hemos recibido, usted misma ha invitado a algunas personas connotadas del mundo de la ciencia que nos han maravillado, nos han deslumbrado con sus muestras, ¿no?, de robótica y otras expresiones que han venido acá. Y yo creo que ese germen está en los niños, está en las niñas, está en los jóvenes, y ojalá, coincido, que esta comisión la lleve. Y pedirte a ti, Gael, que nos representes como sector progresista de la mejor manera. No tengo duda que si permanece en la comisión va a ser así. Así que muchísimas gracias, Presidente. Bueno, yo fui pajarito nuevo en esta comisión, no llegué desde un inicio. Lamento aquello, puesto que ha sido de mucho aprendizaje esta comisión. Primero parto reconociendo su trabajo, Presidenta. Mis palabras no son objetivas porque yo la aprecio mucho y creo que es una de las grandes amigas que me llevaré de este Congreso. Pero como muchos dijeron, su labor fue ecuánime. También lamento que no haya sido titular, pero le daremos ese espacio en la historia de la ley y, por supuesto, en nuestra historia personal. Cómo usted lo ha hecho y cómo ha dirigido de manera tan ejemplar esta comisión, logrando aunar criterios, ¿verdad?, que no siempre son fáciles de unificar. A la Secretaría, por supuesto, a las chiquillas, unas magníficas abogadas
esa influencia leguleya que va a tener ese pobre cabro chico, cabra chica, no lo sé, pero dos tremendas abogadas, de verdad hemos aprendido mucho, con mucha humildad, de su sapiencia, de su experiencia. Muchas gracias por todo su apoyo. A Teresita, por supuesto, gracias por siempre estar ahí, Teresita. A la Biblioteca del Congreso, tan ejemplar su trabajo, tan generoso además con nosotros. A la cantidad de invitados que tuvimos, que conocimos, experiencias fantásticas en esta comisión, y sin duda que vamos a ser parte de lo que es la historia, sobre todo en la inteligencia artificial en nuestro país. Yo creo que la mayor impulsora que tuve en esta comisión, junto con Gael, fue mi hija, Sofía, que ella estudia animación digital precisamente, y tiene una gran preocupación. Yo creo que la preocupación que tiene la Sofía respecto de cómo legislamos esta materia representa lo que muchos jóvenes hoy día sienten, esperan de nosotros. Otros serán los llamados a continuar este legado. Por mi parte, muchas gracias a todos los colegas, he aprendido de todos y de cada uno de ustedes. Comparto lo de la amistad cívica que tenemos. Nunca voy a olvidar que en esta comisión estuve de acuerdo con Kaiser y él estuvo de acuerdo conmigo, ¿cierto? Y espero que no se olviden de mis pleonasmos y palabras difíciles y definiciones legales. Espero, como todos, haber sido un aporte. Muchas gracias. Gracias, Presidenta. Bueno, también partir por agradecerle a usted la disposición a presidir, que eso también, frente a todo, y yo creo que por lo mismo todas las palabras nuestras también reflejan eso, es un esfuerzo, o sea, por cierto, de estar acá, de estar activa, de estar presente, a pesar de no ser la titular. Y yo eso creo que es importante porque más allá de lo que dice la foto y el nombre, lo que ha hecho es valioso. Como persona y también como, lo digo casi en términos de la representación pública que tiene que ver con nuestra labor. Así que, de verdad, muchas gracias, Presidenta. Y bueno, a los parlamentarios que están en esta comisión, comparto sus palabras. Creo que, en primer lugar, cuando hablamos, ¿cierto?, de la inteligencia artificial, de su desarrollo y todo lo que vimos en cada uno de los proyectos de ley, también se avisora lo que se viene en el futuro. Y en ese sentido, quiero también en esto hacerles un reconocimiento a la responsabilidad con la que se asume el venir a esta comisión, ¿cierto? Con quizás diferencia en algunos puntos, matices, pero con la responsabilidad de tener una posición, de argumentarla, de votar según las propias convicciones, de tratar de ver qué es lo mejor, ¿cierto?, para el país, según nuestras diferencias, y eso yo creo que es valioso. Y además eso en un tono, ¿cierto?, que yo diría también es respetuoso y que es importante sobre todo para lo que viene. Ojalá que la próxima Comisión de Ciencias tenga estos mismos principios y formas de trabajo. Presidenta, agradecerle también a la Secretaría su labor, pero también su buena disposición a recibirnos siempre con una sonrisa, y eso da también ganas de venir a esta comisión, porque déjenme decirle que a veces no es muy grato estar en este edificio, pero tener este espacio, ¿cierto?, era también un espacio agradable para pensar, para poder compartir ideas sobre el futuro y también hacer nuestra pega. Y agradecer también a la Biblioteca del Congreso, de verdad, siempre disponible, he leído sus informes, son súper importantes y esa labor para lo que viene también va a seguir siendo relevante. Así que muchas gracias y también a Teresita. Muchas gracias, diputada Llomas. Yo quiero partir agradeciendo a todos ustedes, colegas, por sus palabras, pero también por todos estos años en que nos tocó compartir con algunos en este periodo, con Gael venimos desde el periodo anterior. Por lo tanto, ha sido una hermosa experiencia ser parte de esta comisión. Yo en el periodo pasado recuerdo que cuando hablaban de la Comisión de Ciencia, yo escuchaba a algunos colegas de aquel periodo y decían que estaban en la Comisión de Ciencia porque lo habían designado a la comisión, no porque les llamase la atención o porque les gustara. Y yo recuerdo que les decía, a propósito de lo que decía la diputada Labra, yo les decía, pero ¿cómo? Si la Comisión de Ciencia es debiese ser una de las más importantes. No te imaginas cómo va a ser de importante a futuro, porque uno ve todos estos cambios que van ocurriendo y que además son rápidos,
Por lo tanto, yo lo único que ansiaba era llegar a la Comisión de Ciencia, hasta que se abrió el cupo y yo pertenecía a 2 comisiones y estuve disponible para integrarme a una tercera. Y desde ahí no solté nunca más la Comisión de Ciencia. Y ha sido súper enriquecedor el aprendizaje, porque yo vengo de un área que es totalmente distinta, a diferencia de los que son médicos, de los que son abogados, de los que son de otras profesiones. Bueno, yo soy de profesión ingeniera, pero vamos por distintos carriles de repente, porque además me formé en un área que es muy distinta, que es el deporte, pero en donde sí se aplica mucho la ciencia, la neurociencia también. Por lo tanto, desde ahí algo, por lo menos de palabra, conocía, pero quería llegar a esta comisión para aprender, precisamente para saber de qué se trataba esto. ¿Y por qué? Porque también me imagino un futuro para nuestro país apoyando a todo ese talento que existe hoy día en el área de la ciencia. Así como lo viví y tuve la oportunidad de conocer en el área del deporte, en el mundo de la ciencia existe mucho talento. Y por eso, cuando me tocó comenzar a reemplazar, también aproveché este espacio para visibilizar a aquellos jóvenes, a aquellos niños, a aquellas niñas que hoy día se motivan y les encanta esto, les apasiona. Y por eso pudimos conocer a personas que practican la robótica, que representan a nuestro país, a Sebastián, que creó un purificador de aire, y a cuántos otros que trajimos a esta comisión y tuvimos la oportunidad, además de no solo de visibilizar, sino que abrirle las puertas, porque gracias a eso ellos pudieron llegar al ministerio, pudieron llegar a distintas instituciones, y las chiquillas que vinieron acá a mostrarnos con sus maquinitas cómo se preparaban, nos representaron afuera, pudieron viajar, y eso para mí de verdad que es decir, hemos aportado con un granito de arena para esta sociedad. Y para mí eso es la política. Yo no llegué a la política por peleas o para agarrarme del moño con los otros, sino que solamente con la intención de poder ser y aportar con un granito de arena para quien pueda verse beneficiado. Y hoy día me voy con mucha alegría de haber estado en esta comisión, de haber estado en este congreso. Mi trabajo va a continuar, no sé si desde lo político, pero sí desde donde Dios lo depare. Quiero agradecer a Ray, que nos ha representado siempre desde la biblioteca, aportándonos documentos cuando se lo hemos solicitado, a Teresita, que siempre está atenta a los invitados que vienen a esta comisión, a María Jesús, a María Soledad, por siempre estar también preocupadas y ocupadas de lo que trata, los puntos que trata esta comisión, por apoyarnos en todo lo que se requería también. Me voy de verdad con mucho agradecimiento, y yo me tomé el atrevimiento de traer un presente para nuestras 2 secretarias abogadas, que se lo quiero entregar a nombre de la comisión, porque creo que son personas que nos ayudan muchísimo también a los parlamentarios en nuestro desarrollo como parlamentarios. Así que les voy a entregar un pequeño presente, pero con mucho amor, con mucho cariño. Y por supuesto desearle todo el éxito en ese parto, en ese nuevo ser que va a llegar a este mundo, por supuesto a ser un ser de luz. Así que muchísimas gracias a todos. Y sí, le voy a dar la palabra al diputado Kaiser y luego a la diputada Yeomans. Presidenta, yo creo que la diputada Yeomans leyó mi pensamiento, así es que le voy a entregar la palabra a ella. Gracias, diputado Kaiser. Bueno, presidenta, dado que usted fue nuestra presidenta en la comisión, es justo, claro, pero es justo hacer el reconocimiento oficial. Así que, bueno, también agradeciendo aquí a la secretaria, siempre tan atenta a la secretaría, entregarle lo que corresponde a los presidentes de las comisiones, la campana. A nombre de toda la comisión. Sí, pero pongámonos todos.
Entregamos. Vamos a cerrar entonces. Vamos a cerrar entonces. Nuevamente muchas gracias por haberse cumplido el objeto de la sesión. Esta se levanta. 16, 20.